Hoy entenderás por qué no hay socialismo sin feminismo. Y es que todo lo que rodea al feminismo es una mentira, incluso sus orígenes. Las feministas argumentan que el 8 de marzo no es una fecha de celebración, sino de luto, porque según ellas se conmemora un trágico incendio en una fábrica textil que acabó con la vida de cientos de mujeres. Esto es completamente falso. El incendio fue real, pero no ocurrió un 8, sino un 25 de marzo de 1911. Y desde un año antes, en 1910, ya se llevaba a cabo la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas en Copenhague, Dinamarca, a la que asistieron cerca de 1 millón de personas. Durante ese evento, un año antes del incendio, la alemana Clara Zetkin propuso el Día de las Mujeres, sin establecer una fecha en concreto. Entonces, seguramente te preguntarás por qué cada 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Muy simple, porque un 8 de marzo de 1917 comenzó la Revolución Rusa. No es una broma, es totalmente cierto. La Unión Soviética y el feminismo están conectados desde sus orígenes. La revolución bolchevique que dio inicio a la URSS no puede entenderse sin la participación del colectivo feminista. Debido a la escasez de recursos provocado por la Primera Guerra Mundial, un 8 de marzo de 1917, del calendario gregoriano, las mujeres socialistas salieron a manifestarse. Esto ocurrió en la ciudad de San Petersburgo, que en aquel entonces se llamaba Petrogrado y era capital de Rusia. Las mujeres salieron a manifestarse pidiendo pan y algunas el fin del zarismo ruso. Poco a poco las personas se unieron a las protestas y todo se volvió tan grande. Así fue como dio inicio a la primera fase de la Revolución Rusa. ¿Te das cuenta cómo todo lo que rodea al feminismo es una mentira? El motivo por el cual cada 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer fue porque en esa fecha su muy entre comillas lucha condujo a la Revolución Rusa y con ello al nacimiento de la todopoderosa Unión Soviética. Y es que verás, las mujeres fueron pieza clave en la formación de la fracasada Unión Soviética. Desde un inicio, Lenin pensó en su utopía socialista como aquel sitio que provocaría la emancipación de la mujer. Todos los caprichos, no solo de la izquierda, sino del colectivo feminista, se hicieron realidad en la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 1 millón de mujeres se inscribieron para ir a la guerra. Las mujeres armaron batallones y pilotearon aviones. Desde el gobierno provisional de 1917, se instauró el derecho al voto sin distinción de género. Además, en 1963, los soviéticos tuvieron a la primera mujer en ir al espacio, Valentina Tereshkova. Por si fuera poco, en 1920 la Unión Soviética se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la la culminación del embarazo. El triunfo de la URSS fue el triunfo del feminismo. Todo lo que el colectivo feminista actualmente pide, alguna vez en la Unión Soviética se realizó. Hicieron tanto que fundieron la economía y dejaron a todo el país sin comida. Millones perdieron la vida. Durante todo el proceso de la Revolución Rusa, el país perdió a 1,5 millones de personas. Muchas, ¿no? Durante la utopía socialista de Lenin y Stalin, la URSS perdió de hambre y de frío a casi 30. Por guerra, 1,5 millones. De hambre y de frío, 30 millones. ¿Acaso este fue el gran logro del feminismo? ¿Haber provocado el nacimiento de un estado que acabó con 1/4 de la población rusa? ¿Cómo es que no les da vergüenza? Pero esto no fue todo. Lenin puso a las mujeres en altos cargos soviéticos, entre ellas su propia esposa, quien organizó el sistema de educación socialista y también se encargó de crear la red de bibliotecas de la Unión Soviética. Irónicamente, Lenin también puso en puestos de poder a su amante, de nombre Inesa Armand. Era considerada como la mujer más poderosa de Moscú. Fue presidenta del Consejo Económico de Moscú y miembro del Comité Ejecutivo Central de los Soviets. Y en el año de 1920 organizó la primera conferencia internacional de mujeres comunistas. ¿Tú sabes quién también tuvo una excelente relación de amistad con Lenin?
Clara Zetkin, ¿la recuerdas? La feminista que en 1910, durante la Conferencia de Mujeres Socialistas, propuso el Día de la Mujer. Ella fue alemana y formó parte de un partido político muy peculiar, el Partido Comunista de Alemania. Pero ojo, su rol dentro del Partido Comunista fue mucho más importante del que te imaginas. Ella fue elegida como representante del partido en el Parlamento alemán. Estoy hablando del icónico Reichstag. Representó al partido desde 1920 hasta el 28 de febrero de 1933. ¿Y por qué en esa fecha?, te preguntarás. Quienes sepan un poco de historia sabrán que entre el 27 y el 28 de febrero de 1933, el Reichstag se incendió. El edificio ardió en llamas, conmocionando a la población alemana. Se encontró un culpable, un comunista neerlandés, que fue condenado y recibió la pena capital. Tras ese acontecimiento se acusó al Partido Comunista de Clara Zetkin de provocar una insurrección y querer causar una guerra civil. La tensión fue tan grande que se declaró el fin de la República de Weimar, que fue el nombre que se le dio al régimen político que gobernó Alemania desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Y así fue como inició el inolvidable Tercer Reich. El incendio del Reichstag daría poder absoluto a un hombre con un peculiar bigote. Estoy hablando del mismísimo Adolf. Actualmente algunos historiadores teorizan que los nacionalsocialistas incendiaron el Parlamento para beneficio propio. Pero en aquella época incluso hubo una sentencia y el Partido Comunista fue ilegalizado, por lo que la legendaria feminista Clara Zetkin se vio obligada a escapar. ¿A dónde?, te preguntarás. A la Unión Soviética de Stalin, lugar donde simultáneamente los soviets estaban provocando la gran hambruna ucraniana, acontecimiento que fue tan grande que acabó con la vida de más de 7 millones de personas. ¿A que esto no te lo contaron en el colegio, cierto? Como curiosidad podemos ver en esta fotografía que data de 1910 a Clara Zetkin junto a otro de los grandes íconos del feminismo, Rosa Luxemburgo, una marxista declarada que criticaba constantemente a los sectores capitalistas del feminismo, sobre todo a la feminista burguesa. ¿Se dan cuenta cómo hace más de 100 años ya se teorizaba aquella frase que dice que sin feminismo no hay socialismo? De hecho, este socialismo también formó parte del feminismo de la primera ola. Estoy hablando de las sufragistas. Constantemente solemos escuchar que ellas eran diferentes, pero esto es completamente falso. Ellas eran igual de radicales que las actuales. De hecho, Sylvia Pankers, una de las más enigmáticas, hija de la líder y fundadora del movimiento sufragista, no solo se definía como anticapitalista, antiimperialista y socialista, sino que además apoyó la Revolución Rusa y el nacimiento de los soviets. Y por si fuera poco, se enviaba cartas con el mismísimo Lenin, al que de hecho le llamaba camarada. Pero no debería sorprendernos. Feminista siendo feminista. Hablando de íconos del feminismo, llegó la hora de hablar de Simone de Beauvoir. Pocos se comparan con ella. Abiertamente marxista, exponente del existencialismo y precursora del posmodernismo. Fue ella quien dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. Y estuvo casada con el filósofo marxista Jean-Paul Sartre. Este hombre no solo era abiertamente izquierdista, sino que formó parte del Congreso de Intelectuales organizado por Stalin. Al poco tiempo este hombre estaba hablando maravillas de la Unión Soviética. Imagínense nada más. Y hay que decirlo porque es verdad. Stalin fue un dictador, un tirano, un lunático que acabó con la vida de más de 23 millones de personas. A ese señor fue a quien admiraba tanto Simone de Beauvoir como su marido. De hecho, ¿recuerdas esta famosa imagen del Che Guevara? ¿Qué harías si te digo que tanto Simone de Beauvoir como Jean-Paul Sartre estuvieron presentes en el momento en el que se tomó esa foto? Ambos fueron admiradores de la Revolución Cubana, una tiranía que ha destruido la vida de millones de cubanos durante más de 60